Muy buenos días tengan todos y todas las personas a nivel mundial, porque esta es una alerta importantísima para todos. A nivel mundial tenemos que tener oídos para oír algo que está a punto de acontecer en el globo terráqueo. De tal manera que este saludo es para todos los seres vivientes de la tierra, especialmente nosotros los seres humanos. Yo quiero leer acá en la Biblia lo que dice el apóstol Pablo en la carta que le envía a Timoteo. Y dice lo siguiente: en el capítulo 3 de segunda de Timoteo, verso 16, dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. De tal manera que hay una gran utilidad reflejada acá en la santa palabra de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. De allí es donde se desprende el tema: el que tenga oídos para oír, oiga. Por eso esta palabra o esta frase aparece más de 390 veces en la Biblia y ya hace referencia a la comunicación de Dios con el hombre. En el Antiguo Pacto o en el Antiguo Testamento se comunicaba a Dios a través de los patriarcas, jueces, profetas. En estos tiempos en los cuales estamos viviendo, este es un tiempo donde Dios está comunicándose a través de los hombres y mujeres que han rendido sus vidas a Cristo. Dios les ha abierto el entendimiento en la Escritura y por lo tanto Dios los tiene acá en la tierra con el único objetivo de Dios, que las personas se detengan y oigan el mensaje que estos hombres y mujeres tienen para cada una de nosotras, las personas. Muy bien. La palabra de Dios es conocida también como la Biblia. Es otro de los medios que Dios está utilizando. La Biblia, la Sagrada Escritura, también la conocemos, ¿verdad?, como la Santa Escritura, la Sagrada Escritura, la Santa Biblia, que es la palabra de Dios, la regla infalible de fe y conducta, que le va a enseñar al hombre cómo comunicarse o cómo conocer a Dios a través de esta santa y bendita palabra del Señor. Por eso es que dice que la Biblia tiene una utilidad y es útil para enseñar, para corregir los errores que nosotros podamos venir cometiendo desde que empezamos a tener raciocinio acá en este mundo. De tal manera que la palabra de Dios es una extensión o revelación de su personalidad, y esta escritura está investida de autoridad divina y debe ser respetada por los hombres. De tal manera que cuando hablo de respetar es oírla con reverencia, con respeto, y entendiendo que es el único medio que Dios está usando para comunicarse contigo. Así es que tenga oídos y oiga lo que dice el Señor. Por tal motivo Dios manda que debe ser meditada, oída con mucha atención y obediencia. Ahora, cuando nosotros analizamos la palabra meditar, analizando esta palabra de meditar, podemos encontrar en nuestra lengua o en nuestro lenguaje, acá especialmente en mi país, Venezuela, pues podemos entender que la palabra meditar significa pensar en silencio. Recapacitar en silencio y a sola, reflexionar. Esto siempre debe hacerse en silencio y con un sentido, con un raciocinio claro de quién soy yo, por qué estoy acá en esta tierra, cuál es la misión que tengo acá y cuál es el propósito de Dios para con nosotros los hombres. Cuando hablo de nosotros los hombres, estoy hablando hombre y mujer. Ahora bien,
estar junto a la palabra del Señor o junto a la palabra de Dios, meditarla y obedecerla, es estar junto a Dios. ¿Por qué? Porque Dios se nos revela, nos habla y nos amonesta es a través de su santa palabra, de manera tal que cuando leemos su palabra podemos ver a Dios a través de ella. Por eso es que en la Biblia, donde ahí dice claramente que toda la escritura es inspirada con Dios y tiene una utilidad, porque a través de ella Dios se identifica contigo, se da a conocer, le revela sus principios que Él tiene y el propósito de Él que Él tiene para con el ser humano. De tal manera, Dios no quiere que ningún ser humano se pierda, sino que procedan a un arrepentimiento. Los afanes de esta vida, los hombres buscan prosperar económicamente acá en la tierra, quizás granjear y tener todas las cosas. No digo que esto sea malo, pero esto ha llevado a alejar a la gente de Dios. ¿Por qué? Porque el todo del hombre cree que está acá, y el todo del hombre, según el plan divino de Dios, empieza acá y culmina en el cielo o en el otro lugar conocido como tormento. Y esos son lugares que habla que son eternos. Por eso es que Dios, en toda la escritura, usted va a encontrar la palabra constante: el que tenga oídos para oír, oiga. Si leemos en Éxodo, cuando Dios dio las leyes a Moisés, en el capítulo 15, verso 26 dice: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios y dieres oído a su palabra y la obedecieres y pusieres por obra los estatutos, prestares oído y atención, entonces los males que envié para los egipcios, para la gente desobediente, no vendrán sobre ti, porque yo voy a ser su sanador, su salvador. De tal manera que son promesas que se vienen repitiendo desde la antigüedad. Ahora bien, Dios siempre hablará y actuará a favor nuestro. Su palabra nos garantiza, como hijos de Dios, debemos confiar en Él. Esta palabra nos garantiza a nosotros y nos debe de llenar de confianza, de serenidad, de tranquilidad y de quietud. No digo que usted no se preocupe por tener bienes materiales acá, pero sí digo que usted debe preocuparse también, porque hay dos tipos de riqueza. Está la riqueza humanamente material, que eso es de este mundo y aquí se queda, porque la persona, por muchos millones y rico que tenga muchas posesiones, cuando se va de esta tierra, se va como llegó, desnudo y sin nada. ¿Ve? Entonces vemos que el Hijo de Dios no solamente se va a preocupar por conseguir cosas acá materiales para vivir una vida cómoda, está bien, pero la mayor riqueza es la espiritual. ¿Por qué? ¿Por qué digo la espiritual? Porque el hombre humanamente se ha desviado del plan de Dios y el pecado lo ha envuelto y le ha hecho enceguecer de tal manera que le hace creer que como está viviendo está bien, y que si tiene bienes es porque él se los merece, es porque él tiene fuerza para lograrlo, y ignora que hay un Dios arriba en los cielos que está haciendo todo a favor tuyo para que un día usted se vuelva a Él y entienda que las riquezas materiales quedan acá, pero cuando usted se vaya de este cuerpo y tenga que presentarse delante de Dios, a usted no va a llegar allá con el título: yo era fulano, yo era el doctor, o yo era el adinerado, o yo era el magnate de tal cosa. No, allá no se presenta así. Usted se va a presentar como se va a presentar el más pobre e indigente de la tierra, porque delante de Dios no hay acepción de personas. La única garantía para que usted tenga acceso y tenga cercanía a Dios es oír con atención la palabra del Señor. De tal manera que cuando analizamos esto,
De manera pues que podemos ver que la palabra de Dios nos dice algo muy importante. Fíjese lo que hace la palabra de Dios. Si usted no la lee y no la practica, pues nunca va a gozar de estos beneficios. En el Salmo 19, Salmo número 19, versos 7 al 9 dice de la manera siguiente. Óigase como dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Le abre el entendimiento. Cuando usted empieza a guardar, a preocuparte por conocer a Dios, a sentir hambre de saber quién es Dios, qué tiene Dios para ti. Ve qué es este libro, por qué tanto tiempo le he rechazado y no le he prestado atención a este libro. Debe haber algo muy importante. Aquí hay un tesoro escondido y es para ti cuando usted decide prestar oído y atención a lo que Dios dice en su santa palabra. Ahora bien, el verso 10 dice: deseables son más que el oro y más que mucho oro refinado, y dulce más que la miel, la que destila del panal. Ve, su siervo es además amonestado con ellos. En guardar hay grande galardón. En guardar la palabra hay gran galardón. ¿Y quién podrá entender sus propios errores? Usted nunca los va a entender. La palabra de Dios se los va a iluminar y le va a decir dónde están, y usted los va a captar y va a levantar los pies de allí y va a desviarse de seguir haciendo lo mismo. El primer error es no prestar oído a la palabra del Señor. De tal manera que cuando uno reconoce estos errores, dice: líbrame de lo que me son ocultos. Perverso también, preserva también a tu siervo de la soberbia que nos enseñorean, y entonces seré íntegro y estaré limpio delante de ti sin rebelión. La soberbia, la arrogancia, la prepotencia son el enemigo número uno que está llevando mucha gente y se está condenando a sí mismo por no prestar atención a la bendita palabra del Señor. De tal manera que si continuamos hablando de esta gran bendición, podemos entender entonces que cada una y en cada situación que nos encontramos, cuando usted empieza a confiar en la palabra del Señor, entonces se va a dar cuenta que esa palabra es fiel y verdadera. ¿Sabe por qué? Porque tenemos registros bíblicos donde hombres que vivieron obedeciendo a Dios enfrentaron grandes peligros, y podemos hablar de Daniel. Daniel, por causa de adorar a Dios en un país pagano, enemigo del Evangelio de Jesucristo, dice la Biblia que este hombre fue lanzado a una fosa donde estaban los leones hambrientos. Y el rey, porque era un hombre que estaba al lado del rey, era uno de los consejeros del rey, pero por causa de oponerse, adorar al Dios del universo y no al Dios que ellos adoraban, entonces consiguieron sus propios compañeros un edicto que lo firmara el rey para que fuera lanzado a esa fosa donde estaban leones hambrientos. ¿Qué sucedió allí? El rey se acostó muy preocupado porque sabía que este hombre era un hombre de Dios, pero por causa de su rango y por causa de la presión de su gabinete ejecutivo, él firmó ese edicto. Y dice que la Biblia que el rey no durmió en toda la noche y en la mañana llegó temprano y entró y llamó a Daniel, y Daniel le respondió y le dijo: mi señor, el Dios que yo le sirvo le ha cerrado la boca a estos leones, y yo no he hecho nada contra ti, no sé por qué me ha hecho esto, pero Dios me ha librado. Óigase lo que hace la palabra del Señor, el poder de Dios cuando usted obedece. Puede encontrarse en valle de sombra de muerte, como dijo el rey David en el Salmo 23.
Verso 4 dice, aunque me encuentre en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿Por qué? Porque cuando tú estás obedeciendo la palabra, estás junto a la palabra, la meditas, analizas cómo te estás conduciendo, si es de acuerdo a tus principios, de acuerdo a tu voluntad o a la voluntad de Dios que te enseña en la palabra, entonces vas a entender que Dios siempre va a estar contigo, te va a ayudar, te va a socorrer, te va a proteger en todos los momentos más difíciles de tu vida y va a poner a prueba también tu confianza. ¿Ve? Entonces, si continuamos hablando, el Señor le dijo a Josué, en el capítulo 1, después que Moisés fue muerto, él quedó como líder. Y en el capítulo 1, versos 7 y 8 dice de la manera siguiente. Dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Hay una promesa de Dios prosperarte acá en la tierra en todo lo que tú emprendas. Y en medio de ese emprender van a venir pruebas, pero así como vienen también se van a vencer, porque Dios está contigo cumpliendo con su parte. Y si usted cumple con la parte que a usted le corresponde, entonces usted va a ser de gran bendición. Va a tener quizás bienes materiales, pero va a tener la riqueza más gloriosa del universo, que es tener a Cristo en nuestros corazones, guiándonos, dirigiéndonos, que el día que tengamos que irnos de este cuerpo, sabemos que nuestra alma ha sido limpiada por el poder de esta palabra gloriosa que es la santa palabra de Dios, y tendremos los cielos abiertos para vivir por la eternidad con Cristo. Acuérdese que nuestra estadía aquí en la tierra es pasajera. No sabemos el tiempo que vamos a vivir. Sabemos el día que nacemos, pero no el día que nos vamos a ir. Por lo tanto, hay que estar preparados. Unos se van aún antes de nacer, otros se van al nacer, otros se van al año, a los 2 años, otros se van a los 90, 100 años, otros duran hasta 100 y tantos años, y de tal manera que para la muerte es talla única, le queda bien a todas las edades. La mayoría de nosotros los seres humanos pensamos que la muerte es para los viejitos, así como yo. Pues déjame decirle que no. Se mueren los jóvenes, los niños, los muchachos, los adultos, los viejos y los ancianos. De tal manera que Dios tiene todo en su control. Entonces dice, todo te saldrá bien si tienes atentamente el oído y la mirada puesta en la palabra del Señor. El verso 8 dice, nunca te apartará de tu boca este libro de la ley, la Biblia, que es la ley de Dios. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche tú vas a meditar en ella, vas a analizar, vas a ver lo que la Biblia te enseña, lo que Dios te enseña a través de la Biblia y cómo estás viviendo tú. ¿Me entiendes? Nosotros somos muy buenos para darnos el visto bueno nosotros mismos. Acá en Venezuela se dice que nos cobramos y nos damos el vuelto nosotros mismos. Pero aquí no es, en el Señor no es así. Quien nos examina y nos da el visto bueno es Dios a través de su palabra. Por eso es que es necesario el que tenga oídos para oír, oiga lo que esta hermosa palabra te dice, en el nombre poderoso de Jesús. Dios te bendiga, Dios te guarde. El Salmo 11 también tiene una promesa muy hermosa. Óigase lo que dice el Salmo verso 11 acerca de la fidelidad, de la integridad de la palabra del Señor. Dice el Salmo 12 verso 6, la palabra de Dios es limpia como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. En la palabra de Dios no hay engaño, no hay traición.
Dios no te engaña. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Si Él dice en su palabra que Él te va a bendecir, te va a cuidar, te va a guiar, te va a salvar, entonces vas a ir en buen camino. Si nosotros seguimos leyendo la Biblia, hay muchas citas que nos llenan de fe, de esperanza, de confianza, de amor, de fidelidad, de tranquilidad. El Salmo 91, un salmo muy conocido y muy leído por miles de personas, millones de personas quizá, dice, morando bajo la sombra del Altísimo. El que habita, dice, el que decide vivir bajo las ordenanzas de Dios, bajo los estatutos y las leyes de Dios, dice, es como si se abrigara, se acobijara y está cubierto bajo la sombra, bajo el poder de Dios y va a ser guardado. El salmista compara ese cuidado como los castillos que se construían antes, que eran muy seguros. Él dice que Jehová es mi castillo, es mi escondedero, es mi refugio. ¿Por qué? Porque en esos castillos la gente que vivían allí eran gente pudiente, los reyes, y eran los sitios de ellos resguardarse de los ataques del enemigo, pues Dios es superior a cualquier castillo. Y luego dice, por cuanto en mí has puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia. ¿Ve? Lo libraré y le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le voy a mostrar mi salvación. El por qué Cristo vino a la cruz del Calvario y murió por ti, para darte vida y vida en abundancia. Dios me les bendiga, Dios me les guarde, Dios permita que todo habitante de este globo terráqueo pueda oír este mensaje y ser adaptado a la lengua de cada una de estas personas y que se pueda entender que este asunto es de gran importancia. Estamos viviendo los últimos tiempos, ya es tiempo de que usted vuelva su oído a oír la palabra del Señor. Dios me les bendiga, Dios me les guarde, Dios tenga mucha misericordia de esta raza humana que se ha desviado de los principios establecidos por Dios, pero es tiempo de volvernos a Dios. Paz y bendiciones para todos a nivel mundial, que la paz de Dios repose sobre cada una de todos los habitantes de la tierra. Bendiciones, paz y tranquilidad y mucha fe y confianza en la palabra del Señor. Dios me les bendiga. Quien les habla en este video su hermano, un servidor de Cristo, pastor de la iglesia Volvamos a los Principios Bíblicos, ubicada aquí en Tinaquillo, en el estado Cojedes. Desde aquí les envío este mensaje para que todos lo oigan y se regocijen en el Señor. Dios me les bendiga, Dios me les guarde, se les quiere en gran manera. Amén.